Vamos a leer en Juan 3, del 22 al 31. Juan 3, del 22 al 31, y dice así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos, los judíos, acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Si pues mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Yo lo que quisiera hoy compartir, quisiera titularlo: es necesario que el Señor Jesús crezca en mí. Lo repito, es necesario que el Señor Jesús crezca en mí. Dice que Jesús con sus discípulos estaba en la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba. Siempre me he imaginado a Jesús siendo bautizado por Juan, el Bautista, pero no bautizando. Me llamó la atención esto, ¿no? Que Jesús bautizaba. Y precisamente lo que quería es dar un ejemplo también, y al mismo tiempo dar importancia al bautismo, ¿no? Como acto de consolidación de un discípulo. Porque nos dice, como bien conocéis todos, en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos habla también que Juan bautizaba en aquella zona llamada Enón, junto a Salim. Dice que bautizaba allí porque había muchas aguas y la gente venía y era bautizada. Y fijaos, me llamó la atención la palabra también. Aunque le llamaban Juan el Bautista, podríamos pensar que el más destacado, precisamente por llamarle así, era Juan, bautizando. Pero nos dice que también bautizaba, es decir, después de Jesús, él bautizaba también, destacando a Jesús como personaje principal también en este pasaje, ¿no? Jesús como bautista, digamos. Y dice que mientras estaban allí, entonces sucedió algo pues muy actual. Le dijeron Rabí, dirigiéndose a Juan, es decir, maestro, mira que el que estaba contigo bautiza y todos van tras él. Los discípulos de Juan empezaron a celarse. Mira que Jesús, el del que hablas tú, Juan, que está un poco, pues, robando a tus discípulos, porque todos van detrás de él. Esta afirmación por parte de los discípulos de Juan indica el despiste monumental que tenían en relación a quién era el más importante, en relación a que Jesús era Dios,
y ellos lo veían pues como un rival de Juan el Bautista, alguien que un poco venía a sacarle los discípulos. Y esto, la verdad, fijaos en la gravedad del asunto, ¿no? Parece, bueno, que dices tú, separados. Sí, pero es que estaban completamente destinados a perderse, porque tenían a Juan como el maestro y a Jesús pues como un rival de Juan, ¿no? Cuando el artista, digamos, de la película, el personaje principal era Jesús, ¿no? Y bueno, nos puede pasar a nosotros que estemos distraídos y que realmente pues Jesús sea un personaje secundario en nuestra vida, alguien pues que casi lo vemos como alguien peligroso, ¿sí? Alguien que nos puede, digamos, robar la tranquilidad que nosotros teníamos antes, ¿no? Y al mismo tiempo, todo esto que sucedía era una tentación para Juan el Bautista. Pero Juan, te das cuenta de la importancia que tienes. Mira qué importante eres. Y vas a dejar que este Jesús, del que tanto hablas, te saque a los discípulos. Ten cuidado, Juan, que te los va a sacar, ¿eh? Podemos nosotros mismos tener esa tentación, ser nosotros el centro de la atención de mis derechos, que yo sea reconocido, que yo sea promocionado, que sea conocido lo que hago, que yo mismo sea conocido. Pero si Juan no supiera quién era Jesús y tuviera las ideas claras, desde luego que iba a sufrir una gran frustración con semejante insinuación por parte de sus discípulos. Juan, después de tener tantos adeptos, has trabajado tanto y has dedicado tanto tiempo y ahora de repente los pierdes y se los lleva otro. Parecía que tanto trabajo era para nada. Pero en realidad el interés de Juan no era ni su ministerio, ni llevarse la gente, sino el reino de Dios y que Jesús fuera promocionado. Y incluso dice, mi gozo está cumplido, ¿sí? Cuando habla del asunto. Entonces respondió Juan a sus discípulos y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Estaba diciendo, yo soy un ser humano. Si no se me hubiese concedido la gracia de ser un profeta, no podría ser un profeta. No podría recibirlo si Dios no me hubiera dado este don. Y si ahora estoy perdiendo discípulos, es porque realmente Dios lo ha establecido así. Y les continúa diciendo entonces, vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan era desde luego un hombre consecuente. Quería que Jesús fuese conocido. Podía él pues llevarse a los discípulos, darse importancia, decir que era un gran profeta, que era un precursor y todo lo demás. Pero quería que Jesús fuese conocido y así lo hizo. Y Jesús como consecuencia, fijaos qué concepto tenía de Juan el Bautista, lo tenía en gran estima, porque dice en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, Dios exaltó a Juan el Bautista precisamente por humillarse, ¿no?
lo consideró como el, digamos, profeta más importante del Antiguo Testamento. Aunque después dice que el menor en el reino de los cielos, en el Nuevo Testamento, mayores que él, ¿no? Pero consideraba a Juan como el profeta más importante, el personaje más importante del Antiguo Testamento. Y bueno, él dice con toda humildad, yo no soy el Cristo, ¿no? Después nos pone un ejemplo, la tira llamativo, ¿no? Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Parece aquí unas palabras un tanto ocultas, un tanto de adivinanza, ¿no? Un tanto pues digamos, que no me sale la palabra, de parábola, ¿no? Y sin embargo está diciendo una gran verdad. Está diciendo que cuando una pareja, digamos, tú tienes de amigo al marido, ¿no? Ni se te ocurre, por respeto a él, mirar para ella y que se te pase por la cabeza irte con ella, ¿no? Y un poco es lo que les estaba diciendo los discípulos, mira, si os vais con la esposa y os vais con ella, en realidad es como si hicierais con Jesús exactamente lo mismo. Os vais conmigo, que soy la esposa, digamos, y estáis cometiendo algo grave, ¿no? Algo que no está bien, ¿no? Por eso dice que si realmente es amigo, el amigo se goza de ver al marido y no, ni se le ocurre, mirar a la esposa por si acaso, ¿no? No vaya a ser que, bueno, que estropee la amistad, ¿no? Entonces, un poco, si nosotros o cualquier siervo de Dios un poco quiere autoexaltarse o buscar su fama, en realidad lo que está buscando es a la novia, como aquí dice, ¿sí? Está un poco siendo infiel. Y bueno, por último nos dice que desearía que Jesús creciera y que él se volviera más pequeño, lo cual indica una actitud todavía más amplia, más humilde, un gran corazón, ¿no? Una lección para nosotros, que Jesús crezca, que yo me vuelva más pequeño, que lo que yo piense, diga o haga, pues que no tiene importancia, el que realmente importe es Jesús, no, y darle gloria a Él, ¿no? Es una lección para nosotros, no buscaba la propia fama, sino que Jesús fuera exaltado. Por eso que si nosotros buscamos fama en el reino de Dios o en cualquier otra esfera de la vida, estamos pensando y actuando mal. Por eso en el versículo 31 de este pasaje que hemos leído dice, el que de arriba viene es sobre todos, es decir, Jesús es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal, es limitado, es, digamos, pues, digamos, casi de origen animal, ¿sí? Y cosas terrenales hablan. Es decir, todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros hagamos al lado de lo que dice Dios, no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, por eso busquemos el ser más pequeños para que Dios, Jesús, sea más grande. Amén. Busquemos que tanto en nuestra vida como en la iglesia, como en los cultos, como en todos los lugares, a Jesús se le vea. Amén.